En esta presentación veremos dos teoremas especiales de probabilidad que tienen nombre propio, el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. Es necesario tener en claro los conceptos de eventos mutuamente excluyentes, independencia de eventos y de probabilidad condicional. Recordemos que la probabilidad condicional toma en cuenta información respecto a la ocurrencia de un evento para encontrar la probabilidad de otro evento. Este concepto puede ampliarse para revisar o recalcular probabilidades usando información nueva quizá o que tenemos disponible y así determinar nuevas probabilidades que son las que estaremos buscando. Para explicar estos teoremas partiremos del siguiente ejemplo. Una empresa manufacturera tiene 3 proveedores de materia prima. La calidad de las partes varía según su origen. Los datos históricos sugieren que el desempeño de calidad de los proveedores es de acuerdo a lo consignado en la columna 3. Entonces, en la primera columna tenemos la procedencia de la materia prima y nos dicen los porcentajes en los que actualmente proveen y los registros históricos del porcentaje de piezas buenas. Y nos preguntan cuál es la probabilidad de que la partida sea defectuosa. Tengamos en cuenta entonces que tenemos 3 proveedores. Son las 3 únicas posibilidades y es el total de proveedores que estamos considerando. Ellos pueden ser representados en un diagrama de Venn constituyendo conjuntos y como sabemos, esos conjuntos se encuentran dentro del espacio muestral, representado por ese rectángulo y simbolizado por la letra omega. Ahí se encuentran todas las posibilidades. Los 3 proveedores, en nuestro caso, que son eventos complementarios. No hay intersección entre ellos y por tanto son mutuamente excluyentes. Las manufacturas pueden provenir de uno de ellos. Si provienen de A sub 1, no pueden provenir de A sub 2 o A sub 3. Y si provienen de A sub 2, no pueden provenir de A sub 1 o A sub 3. Y si provienen de A sub 3, no pueden provenir de A sub 1 o A sub 2. Esos 3 eventos son complementarios y conforman el total. Lo que hemos realizado entonces es una partición del espacio muestral en 3 partes colectivamente exhaustivas. La unión de esos 3 eventos es el espacio muestral. Por tanto, sabemos que la suma de las probabilidades asociadas a cada uno de ellos va a ser 1, que es la probabilidad asociada al espacio muestral. Una vez que tenemos efectuada la partición del espacio muestral, podemos definir a su vez un evento D que tiene elementos en común con los demás. Por ejemplo, que el artículo sea defectuoso. Es decir, podemos escribir a D como D propiamente dicho, intersección omega. Y habíamos dicho que omega es igual a la unión de los 3 conjuntos que estábamos considerando. Entonces, D es D intersección A sub 1 unión A sub 2 unión A sub 3. Observemos el diagrama de Venn y podemos ver que tenemos 3 conjuntos que también son mutuamente excluyentes. D intersección A sub 1, D intersección A sub 2 y D intersección A sub 3. Es decir, el primer conjunto es que el producto es defectuoso y proviene del proveedor 1. El segundo es que el producto es defectuoso y proviene del proveedor 2. Y el tercero es que el producto es defectuoso y proviene del proveedor 3. A su vez, también tenemos los eventos complementarios a esos conjuntos. Y es que el producto es bueno y proviene del proveedor 1, que el producto es bueno y proviene del proveedor 2, y que el producto es bueno y proviene del proveedor 3. Bueno, volvamos a lo que estábamos escribiendo y aplicando álgebra de conjuntos. Habíamos dicho que D era la intersección entre el propio D y A sub 1 unión A sub 2 unión A sub 3. Y eso lo vimos en el diagrama de Venn como aplicando la propiedad distributiva de que D es igual
a la unión de las intersecciones de los eventos D y A sub I. Luego, la probabilidad será igual a la suma de las probabilidades de D sub I de D intersección A sub I. Lo que tenemos que encontrar entonces es probabilidad de D intersección A sub I. Pero sabemos que por definición de probabilidad condicional, la probabilidad de D dado A sub I es igual a la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de la condición. Después veremos por qué estamos usando esta, porque también podríamos obtener la probabilidad de la intersección a partir de la probabilidad de A sub I dado D. Sin embargo, a ese dato no lo tenemos. Despejando a partir de la definición de probabilidad condicional, podemos obtener que la probabilidad de D es igual a la suma de las probabilidades de A sub I por la probabilidad de D dado A sub I. Y esto es lo que conocemos como teorema de la probabilidad total aplicado a estos tres eventos que estamos trabajando. Al teorema que hemos aplicado al caso anterior, lo podemos expresar de manera general y diremos que sean A sub 1, A sub 2, A sub n eventos pertenecientes a omega, eventos que son mutuamente excluyentes y de probabilidad no nula, tales que podemos escribir a omega como la unión de esos n eventos. Lo que estamos haciendo aquí es una partición aleatoria del espacio muestral en n partes. Como vemos, se trata de un conjunto de n eventos mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos, sin intersección, y cubren todo el espacio muestral. A su vez, podemos definir un evento D perteneciente a omega y también de probabilidad no nula. Y lo podemos escribir a ese evento D como D propiamente dicho intersección omega. De acuerdo a lo que hemos visto, también D puede escribirse como D intersección A sub 1 unión A sub 2 unión A sub n. Luego, aplicando propiedad distributiva, podemos escribir que D es igual a la unión de las intersecciones entre D y A sub I. Entonces, aplicando propiedad aditiva para este tipo de eventos, podemos escribir que la probabilidad de D es igual a la suma de las probabilidades de la intersección entre D y A sub I, para I que va desde 1 hasta n. Lo que intentaremos buscar entonces es cada uno de los términos probabilidad de D intersección A sub I. Recordemos que, por definición de probabilidad condicionada, la probabilidad de D dado A sub I es la probabilidad de D intersección A sub I sobre la probabilidad de la condición, en este caso la probabilidad de A sub I. Por lo tanto, si lo que queremos obtener es lo que está en el numerador del segundo miembro, despejamos y ahí obtendremos cada uno de los términos. Entonces, podemos escribir que la probabilidad de D es igual a la suma para I que va desde 1 hasta n de probabilidad de A sub I por la probabilidad de D dado A sub I. Dado que las probabilidades condicionales como las probabilidades de A sub I son conocidas, podemos determinar esa probabilidad de D. Y esto no es otra cosa que el teorema de probabilidad total. Ahora vamos a utilizar el diagrama de árbol para organizar mejor nuestro conjunto de datos y las probabilidades asociadas. Recordemos que tenemos un producto que puede provenir de A sub 1, de A sub 2 o de A sub 3. A su vez, si proviene de A sub 1, el artículo puede ser bueno o puede ser defectuoso. Si proviene de A sub 2, también puede ser bueno o puede ser defectuoso, y si proviene de A sub 3, puede ser bueno
o puede ser defectuoso. De acuerdo al ejemplo que veníamos trabajando, tenemos información relativa a los tres proveedores en cuanto a cuánto nos proveen o a qué proporción nos proveen cada uno y el porcentaje de piezas buenas de cada uno de ellos. Por lo tanto, lo que estamos teniendo es información de los registros históricos de las frecuencias relativas que pueden ser utilizadas como medidas de probabilidad. Entonces, asignemos esas probabilidades a cada uno de los eventos que hemos construido en el diagrama de árbol. Entonces tenemos que la probabilidad de que provenga de A sub 1 es 0,43, la probabilidad de que provenga de A sub 2 es 0,37 y la probabilidad de que provenga de A sub 3 es 0,20. A su vez habíamos dicho que teníamos el porcentaje de piezas buenas de acuerdo al proveedor. Entonces eso que tenemos en la tercera columna no es otra cosa que frecuencias condicionales. Así, por ejemplo, la probabilidad de que el artículo sea bueno dado que proviene de A sub 1 es 0,95. Su complemento, la probabilidad de que sea defectuoso dado que proviene de A sub 1 es 0,05. Para A sub 2, la probabilidad de que no sea defectuoso dado A sub 2 es 0,97 y la probabilidad de que sea defectuoso dado A sub 2 es 0,03. La probabilidad de que no sea defectuoso dado que proviene de A sub 3 es 0,93 y la probabilidad de que sea defectuoso dado que proviene de A sub 3 es 0,07. Observemos que tenemos que obtener las probabilidades de la intersección, que es cuál es la probabilidad de que un producto sea del proveedor A sub i y a su vez sea defectuoso. Es decir, lo que tendremos que buscar es la probabilidad asociada a cada uno de los términos de la expresión del teorema de probabilidad total. Por lo tanto, necesitamos la probabilidad de la intersección entre A sub i y d. Esa podría surgir a partir de la definición de probabilidad condicional, probabilidad de d dado A sub i, o probabilidad de A sub i dado d. Despejando, podríamos obtener la probabilidad de d intersección A sub i. Sin embargo, en esta segunda expresión podemos observar de que no conocemos lo asociado al primer miembro, como tampoco el denominador del segundo miembro, que es precisamente lo que estamos buscando. Por lo tanto, tendremos que despejar la probabilidad de la intersección a partir de la fórmula anterior. Entonces, tendremos que la probabilidad de d intersección A sub i será igual a la probabilidad de d, a la probabilidad de A por la probabilidad de d dado A sub i. Entonces, tenemos nuestro diagrama de probabilidades completo. Entonces, teníamos que calcular la probabilidad de d intersección A sub i. Es decir, que lo calculábamos como el producto de la probabilidad asociada a A sub i por la probabilidad de d dado A sub i. Calculemos para el primer caso. Para el primer caso será la probabilidad de que el producto sea defectuoso y proviene de A sub 1. Es decir que haremos el producto entre la probabilidad de A sub 1 por la probabilidad de que sea defectuoso dado que proviene de A sub 1. Para el segundo caso haremos la probabilidad de d intersección A sub 2 y el tercer caso probabilidad de d intersección A sub 3 que lo calcularemos de manera análoga al primero. Entonces la probabilidad de que el artículo sea defectuoso y provenga de 1 es igual al producto de 0,43 por 0,05 y eso nos da 0,0215. La probabilidad de que sea defectuoso y provenga del proveedor 2 es igual a 0,0111 y surge del producto entre 0,37 por 0,03. La tercera es la probabilidad de que sea defectuoso y provenga de A sub 3. Es igual a 0,014. Entonces, ahora con estos datos, lo que vamos a intentar es contestar cuál es la probabilidad de que la partida sea defectuosa. Es decir, hemos obtenido las probabilidades de la intersección asociada a cada una de esas partes del diagrama de Venn. Ahora tendremos que conformar
cuál es la probabilidad de que la partida sea defectuosa. Entonces, la probabilidad de que el artículo sea defectuoso es igual a la suma del producto de las probabilidades entre probabilidad de A sub I por la probabilidad de D dado A sub I. Entonces, la probabilidad de D va a ser igual a la probabilidad de A sub 1 por la probabilidad de D dado A sub 1 más la probabilidad de A sub 2 por la probabilidad de D dado A sub 2 más la probabilidad de A sub 3 por la probabilidad de D dado A sub 3. Esa probabilidad, es decir, la probabilidad que el producto sea defectuoso, es igual a 0,0466. Recién obtuvimos la probabilidad de que el artículo sea defectuoso. También nos podríamos preguntar cuál es la probabilidad de que el artículo no sea defectuoso. Entonces, tendremos que encontrar cada una de las probabilidades de que el artículo no sea defectuoso, intersección A sub I. De la misma forma que lo hicimos antes, calcularemos la probabilidad de que no sea defectuoso y provenga de A sub 1, que no sea defectuoso y provenga de A sub 2 y que no sea defectuoso y provenga de A sub 3. Entonces, la probabilidad de que no sea defectuoso y provenga de A sub 1 lo estamos marcando en el diagrama de probabilidades y es igual a 0, es al producto de esas dos probabilidades y es igual a 0,4085. La probabilidad de que el producto sea bueno y provenga de A sub 2 es igual al producto entre A sub 2 y la probabilidad de D dado A sub 2, que nos da 0,3589. Por último, la probabilidad de que el artículo sea bueno y provenga de A sub 3 es el producto de las probabilidades A sub 3 por la probabilidad de que el producto sea bueno, dado que proviene de A sub 3, y es 0,186. Es decir, acá estamos calculando la suma de las probabilidades asociadas a lo que tenemos en blanco en el diagrama de Venn que está representado más abajo. Entonces, la probabilidad de que el artículo no sea defectuoso es igual a la suma de las probabilidades de la intersección. Esa probabilidad es igual a 0,9534. Habíamos calculado que la probabilidad de que el artículo sea defectuoso era 0,0466. Por lo tanto, la probabilidad de que el artículo no sea defectuoso, observemos que es igual a 1 menos la probabilidad de que sea defectuoso. Estos dos eventos también son eventos mutuamente excluyentes y son complementarios. La suma de las dos probabilidades da igual a 1. Veremos ahora el segundo teorema especial de probabilidad que habíamos enunciado, que es el teorema de Bayes. Al explicar probabilidad condicional, dijimos que es importante actualizar las probabilidades cuando tenemos información adicional. En general, el análisis comienza con probabilidades a priori para eventos de interés y con base a algunas fuentes de información como son encuestas, pruebas de producto, etc., se tiene información adicional sobre los eventos. Si incorporamos esa información al cálculo de probabilidades, obtenemos probabilidades actualizadas a las que llamaremos probabilidades a posteriori. El teorema de Bayes proporciona un método para calcular esas probabilidades. Y este surge a partir del teorema de la probabilidad total y la definición de probabilidad condicionada. Entonces, tenemos la probabilidad de un evento A sub k dado que se ha producido un evento D. Lo calculamos como la probabilidad de la intersección entre esos dos eventos sobre la probabilidad de la condición. A partir del ejemplo que veníamos desarrollando, una pregunta para ser contestada con la aplicación del teorema de Bayes es cuál es la probabilidad que la partida proceda del proveedor 1, dado que esa partida es defectuosa. Entonces, enunciemos el teorema de Bayes, aunque sea repetitivo respecto al teorema de la probabilidad total, ya que parte de las mismas condiciones y del conocimiento de esas probabilidades a priori. Entonces, diremos que sean A sub 1, A sub 2, A sub n eventos pertenecientes a omega, tales que esos eventos son mutuamente excluyentes y de probabilidad no nula, podemos escribir
a omega como la unión de esos eventos que son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. Entonces tenemos una partición del espacio muestral en n partes. A su vez tenemos un evento D perteneciente a omega, también de probabilidad no nula, donde ese evento T lo podemos escribir como la intersección entre D propiamente dicho y omega. Al igual que en el teorema de probabilidades totales, podemos deducir que ese D es igual a la unión de la intersección entre D y A sub I, para I que va desde 1 hasta n. Es decir, veamos que tenemos la probabilidad de un evento A sub K dado D. Es decir, estamos buscando la intersección entre D y uno de esos eventos cualquiera que lo simbolizamos en términos genéricos como A sub K. Pero ahora está dado el evento D. Por lo tanto, necesitaremos descomponer en realidad esa probabilidad condicional con el conocimiento de las probabilidades a priori que tenemos. Entonces, recordemos nuevamente que la probabilidad de un evento D dado A sub I es igual a la probabilidad de D intersección A sub I sobre la probabilidad de A sub I. Es decir, estas son las probabilidades que estuvimos trabajando hasta recién que teníamos conocidas. Entonces, el numerador surge a partir de despejar para un evento A sub K particular la intersección. Es decir, la probabilidad de A sub K intersección D será igual al producto de la probabilidad de A sub K por la probabilidad de D dado A sub K. Probabilidades que conocemos. Mientras que el denominador surge a partir del teorema de la probabilidad total. Es la probabilidad de D. Y la probabilidad de D la calculábamos como la suma de las probabilidades de la intersección entre D y A sub I. Es decir, no es otra cosa que el teorema de probabilidad total. Haciendo el cociente entre la primera expresión y la segunda expresión, obtenemos el teorema de Bayes. En síntesis, buscamos la probabilidad de que se produzca un evento A sub K dado un evento D. Y ello será igual a la probabilidad de la intersección, que la calculamos como el producto de la probabilidad A sub K por la probabilidad de D dado A sub K. Probabilidades que hemos visto que conocemos. Ello sobre la suma de los productos de las probabilidades de A sub I por la probabilidad de D dado A sub I. De manera desarrollada, el denominador nos queda esta expresión que no es otra cosa que la igualdad de Bayes. Entonces, siguiendo el ejemplo planteado, para el teorema especial 1, recordemos que tenemos tres proveedores y simbolizamos los eventos de que las partidas sean provistas por cada uno de ellos como A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Sus respectivas probabilidades a priori que designamos como P de A sub 1, P de A sub 2, P de A sub 3. Las probabilidades a priori también de que cada proveedor nos entregue una partida defectuosa. Probabilidad de D dado A sub 1 0,05, probabilidad de D dado A sub 2 0,03 y probabilidad de D dado A sub 3 0,07. Con todo esto intentamos responder a la pregunta. Entonces, en el diagrama de árbol, que lo tenemos de manera completa, podemos en realidad preguntarnos cuál es la probabilidad de que provenga de A sub 1 dado que es defectuosa. Entonces será igual a la probabilidad de la intersección sobre la suma de todas las probabilidades de la intersección de D A sub I. Para el caso del ejemplo, entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Cada uno
de esos términos que tenemos en el segundo miembro, el numerador va a ser el producto de P de A sub 1 por la probabilidad de D dado A sub 1. Y el denominador va a ser la suma de las probabilidades de A sub 1 por la probabilidad de D dado A sub 1 más la probabilidad de A sub 2 por la probabilidad de D dado A sub 2 más la probabilidad de A sub 3 por la probabilidad de A sub 3. Si resolvemos, la probabilidad de A sub 1 dado D es igual a 0,4614. Es decir, la probabilidad de que el artículo proceda del proveedor 1 dado que es defectuoso es 0,4614. Una forma alternativa de calcular las probabilidades anteriores es, a partir de la información que tenemos, construir la tabla de distribución conjuntas y marginales de probabilidad y una tabla de distribuciones condicionales de probabilidad. Observen que lo que tenemos en la primera columna de los datos son las probabilidades marginales, es decir, la probabilidad que provenga de A sub 1, de A sub 2 y de A sub 3. Mientras que las que tenemos en la tercera columna son las distribuciones condicionales dado que representan la calidad del producto, dado A sub 1, dado A sub 2 y dado A sub 3. Es decir, ahí hemos pasado la información que teníamos dispuesta antes en el enunciado. Entonces, a partir de ello, lo primero y lo más fácil de obtener es por diferencia en la tabla de distribuciones condicionales cuál es la probabilidad de que el producto sea defectuoso dado que proviene de A sub 1. Y es el complemento de 0,95, por tanto es 0,05. La probabilidad de que el artículo sea defectuoso dado que provenga de A sub 2 es 0,03 y la probabilidad de que el artículo sea defectuoso dado que proviene de A sub 3 es 0,07. Luego tenemos las probabilidades condicionadas de todas las celdas y podemos obtener las distribuciones conjuntas. Entonces, la probabilidad conjunta de que el artículo sea defectuoso y provenga de A sub 1, vimos que es igual a la probabilidad de A sub 1 por la probabilidad de D dado A sub 1. Es decir, la probabilidad marginal que la extraemos de la primera tabla por la probabilidad condicional que la extraemos de la segunda tabla. La probabilidad conjunta me da 0,0215. Esa es la probabilidad de que el artículo sea defectuoso y provenga de A sub 1. Lo mismo podemos hacer para la segunda celda, haciendo la probabilidad de que el artículo sea defectuoso y provenga de A sub 2 va a ser la marginal de la primera tabla por la condicional que tenemos en la segunda celda de la segunda tabla. 0,37 por 0,03 nos da 0,0111, que es la probabilidad de que el artículo sea defectuoso y provenga del proveedor 2. Lo mismo hacemos para la tercera, esa probabilidad es 0,014. Por lo tanto, ahora la probabilidad de que el artículo sea bueno y provenga de A sub 1 lo podemos obtener por diferencia entre 0,43 y 0,0215. Lo mismo con las dos restantes. Entonces ya obtenemos la tabla de distribución conjunta. Luego podemos obtener las probabilidades marginales como la suma de las de las probabilidades conjuntas por fila. Entonces, la primera nos da 0,466, la segunda nos da 0,9534. La suma nos tiene que dar 1. Por lo tanto, tenemos la distribución conjuntas y marginales de probabilidad, entonces podemos calcular las probabilidades que nos habían pedido. Entonces, la probabilidad de que el artículo sea defectuoso, es decir, en este caso es la probabilidad marginal que le hemos obtenido como la suma de esas probabilidades conjuntas y es 0,4666. Y la probabilidad de que provenga de A sub 1 dado que el artículo es defectuoso, lo obtenemos como la probabilidad conjunta entre A sub 1 y D, es decir, la de la primera celda 0,0215 sobre la probabilidad de que sea defectuoso, la probabilidad marginal, y eso nos da 0,4614. Es decir, el teorema de la probabilidad total nos está dando la forma en la que operamos para obtener la probabilidad de que el artículo sea defectuoso.
y la probabilidad por aplicación del teorema de Bayes nos da cómo obtenemos esa probabilidad o cómo hemos operado para obtener esos 0,4614. Por supuesto que esto es una versión mucho más práctica y reducida, pero podrían aplicarse para obtener las probabilidades que estábamos considerando. Bueno, finalmente los invito a que vean los videos de prácticos en los que tienen resuelto una serie de ejercicios de probabilidad, en particular los de aplicación de estos últimos dos temas.